Prada es sumamente sugestivo. Son muchos los textos que tratan de ello y resulta difícil seleccionar algunos. En la época de la reconstrucción, después de la Guerra del Pacífico, fue escrito el artículo Libertad de escribir. También tenemos la biografía del clérigo anticlerical Francisco de Paula González Vigil, 1890. Y sobre el tema educacional, Instrucción laica, 1892. Textos reunidos en páginas libres. Uno de los testimonios más precoces del liberalismo de González Prada lo hallamos en 1882, en momentos de la Guerra del Pacífico, entre un libro que se llama así, Notas literarias y hojas para el pueblo. Notas literarias y hojas para el pueblo, que recopila uno de los amigos de González Prada, Paulino Fuentes Castro. Allí, en este libro, Prada ironiza, dice: el genitivo y el dativo del siglo XVI se han cambiado hoy por patronato, sílabus, infalibilidad, concilio ecuménico y otras lindezas que es indispensable no mentar en ayunas, pues de otro modo corre uno el peligro de no hacer buena digestión. En los albores del siglo XX, después de 8 años en Europa, González Prada vuelve al Perú y reivindica nuevamente, en 1898, al regreso, el, cito, libre pensamiento de acción. En adelante va a denunciar la invasión clerical y a las esclavas de la Iglesia. Contrapone a conservadores y liberales, pone en tela de juicio a los legisladores y colabora con el mayor ahínco a la revista anarquista Los Parias. No obstante, un primer balance lexicográfico nos permite señalar la poca frecuencia de las palabras liberal y liberalismo bajo la pluma del peruano hasta finales del XIX. Cuando hallamos estas palabras, suele ser en el binomio liberales conservadores, o bien en una enumeración de los partidos políticos, muchas veces de forma despreciativa, es como aparece la palabra. Al contrario, en el artículo titulado Nuestros liberales, son más de 50 las repeticiones de liberal, liberalismo y liberales, y A con mayúscula y A en minúscula. Este contraste me conduce a proponer aquí un estudio cronológico partiendo de los años 80 para llegar hasta los años 10, coincidentes con la última etapa de la vida de González Prada. Primero entonces veamos en tiempos de páginas libres. Gracias a la digitalización que nos brinda la página web editada por Thomas Ward, resulta muy fácil señalar que las palabras liberal y liberalismo solo aparecen en 4 ensayos de páginas libres. Primero en el famoso discurso del Politeama, luego en Propaganda y Ataque y en las biografías del español Castelar y del peruano González Vigil. Son solo 5 las ocurrencias del liberal, 5 las del liberalismo y 3 liberales para todo el libro, para todo páginas libres. Castelar, ese ensayo que formaba parte del discurso pronunciado en el Teatro Olimpo, es una condena implacable de aquel político y escritor. Ahí hallamos la palabra.
El Castelar causó mayores daños a España con su liberalismo expectante y emoliente que Bonaparte con su invasión sangrienta. Por tanto, Castelar está definido como un falso liberal. En el Politeama, unos meses atrás, Prada ya ha configurado una historia del Perú desde la independencia, apuntando: aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo, dice, un verdadero partido liberal ni un verdadero partido conservador. La carencia notoria del campo semántico del liberalismo contrasta con la repetición de las formas ciencia, odio, sangre, 6 veces esas palabras, aficionados y palabras, 5 veces. Una omnipresencia de esas palabras que se explica por el ambiente revanchista y la crítica hacia un poder político anticuado e ineficiente en los años de la posguerra. En el ensayo titulado Propaganda y ataque, destaca 2 veces la antinomia liberalismo católico. Esta es la cita: predomina el catolicismo liberal o liberalismo católico. Puntos suspensivos. Olvidan que el liberalismo católico representa en el orden moral el mismo papel que en el orden físico representaron los lagartos voladores de la época secundaria. González Prada evidencia la fragilidad de quienes se reclaman del liberalismo. No se refiere efectivamente aquí al liberalismo económico o al libre comercio promovido contra los monopolios coloniales, sino a la libertad de pensamiento. El rechazo al catolicismo es vehemente, ya que aparece como sobrevivencia de la era secundaria. El ataque va dirigido contra la élite peruana y no contra los representantes más conspicuos del catolicismo francés, como Lamennais, aludido ya en la conferencia del Ateneo. La compromisión define a quienes pregonan su liberalismo. No hay una actitud reflexiva, al parecer, sino una pose en tales hombres, escribe González Prada. Los escritos de nuestros más audaces liberales parece bajo la cúpula de una catedral. Entre choque de vasos, vapor de vino y gritos blasfemos, se escucha de cuando en cuando el soplido del órgano, la interminable salmodia de frailes soñolientos. Unos años atrás había sido fundado en Lima el Partido Liberal por el general Miguel Medina y el abogado José María Quimper, con el beneplácito del diario El Comercio, en cuyas columnas se leía lo siguiente: no puede inspirar desconfianzas ni recelos el Partido Liberal en el Perú, donde todos somos verdaderamente liberales, con poquísimas excepciones. ¿Quién no acepta como dogma político la igualdad ante la ley? ¿Quién desconoce entre nosotros que todo derecho reclama protección y respeto? La orientación liberal de José María Quimper es incuestionable. Autor en 1887 de un libro titulado Derecho Político, el Liberalismo, Quimper tuvo que hacer frente a los ataques de un sacerdote, Bernardino González, quien iba a arremeter más adelante de la misma forma contra González Prada, publicando unas páginas razonables en respuesta a las páginas libres. Para González Prada, liberal equivale a libre. Él va a ser el prohombre de ese liberalismo extremo. En el ensayo titulado Propaganda y ataque,
anticipa su destino personal al proclamar: el hombre verdaderamente libre lanza el pensamiento en su más cruda integridad, sin que le importe nada herir los intereses de las clases acomodadas, ni sublevar la cólera de agrupaciones ignorantes y fanáticas. Modelos de ese comportamiento libre fueron José María Quimper y Mariano Amézaga, además de otros contemporáneos mencionados en el ensayo como José Arnaldo Márquez, quien acababa de publicar en 1888 La hojilla financiera, o el ecuatoriano Juan Montalvo, adversario de la teocracia instituida por el presidente García Moreno. Sin embargo, la figura emblemática con la que se identifica González Prada es Francisco de Paula González Vigil. La biografía de Vigil fue escrita en 1890 con motivo del 25º aniversario de su muerte. Vigil, ordenado sacerdote antes de la independencia, fue, cito a González Prada, liberal a estilo de los revolucionarios franceses de 1848. Defendió la libertad de conciencia, la tolerancia de cultos, el matrimonio civil y el divorcio. Pero, continúa González Prada con esta restricción, al quitar a la Iglesia los privilegios y la autoridad suprema sobre las conciencias, no lo hacía tanto para emancipar completamente al individuo, cuanto para consolidar y ensanchar el poder del Estado. En suma, sigue la cita, confinado en su biblioteca, representaba el papel de jefe honorario de un partido liberal sin liberales. Fin de cita. Prada se reconoce en la soledad ideológica de Vigil, en la lucha contra la hegemonía de la Iglesia, pero se distancia de su teísmo. Con este ensayo el lector tiene un botón de muestra del anticlericalismo pradiano, así como de la paulatina aproximación de González Prada al pensamiento libertario. El escritor peruano resulta mucho más crítico hacia Ernest Renan, a cuyas clases asistió en el Colegio de Francia de París y cuya obra cita numerosas veces. Como lo apunta Joël Delhomme, aquí presente, González Prada le reprocha a Renan su mesura, pero también mide el alcance de sus herejías y defiende su exégesis contra la opinión de algunos críticos. Con razón, Thomas Juan señala la gran deuda de González Prada hacia el francés. Thomas Juan escribe: la lucha de González Prada contra el clericalismo, sinónimo de formulismo, ocupa un lugar fundamental en su obra, incomprensible en reconocer su concepción precatólica de Jesucristo basada en la filología de Renan. Al fundar la Unión Nacional, González Prada y sus compañeros se dan objetivos moderados, a diferencia de la vehemencia expresada en El Radical, la revista del Círculo Literario. Con la Unión Nacional, en vísperas de las elecciones presidenciales, se trata de reformar sin atropellos ni intransigencia. El primero de los males es la ignorancia. La integración del Perú exige que todos los peruanos, entiéndase en ese colectivo a los varones, sean propietarios. Así, el derecho de propiedad corre parejo con la instrucción. Esas ambiciones coinciden del todo
con el liberalismo político. Por el contrario, la descentralización promovida por la Unión Nacional es un tema de avanzada, tanto más que el proyecto de convertir al Perú en República Federal es el punto inicial del programa, justo después del preámbulo sobre educación y propiedad. La preocupación por las libertades se manifiesta también en la responsabilidad jurídica de los mandatarios y parlamentarios. Se quiere poner fin a pronunciamientos militares conformando una Guardia Nacional que reúna a todos los ciudadanos en defensa de la patria. Los fundadores de la Unión Nacional defienden el interés colectivo en lugar de interesarse solo por los grupos acomodados de los que proceden. El sufragio universal, que incluya a los extranjeros, el apoyo a la inmigración, la mejora de las condiciones de vida de los obreros e indígenas, conforman otros tantos acápites del programa. Cuando González Prada se instala en Europa, varios miembros de la Unión Nacional no resisten las sirenas del poder, mientras que éste se contenta con enviar noticias e impresiones de París. En esos años es cuando González Prada revisa, corrige o, si usamos la palabra que él mismo prefiere, refunde sus textos. Segundo momento, entonces, horas de lucha. La experiencia europea, el alejamiento de la agitación política rutinaria, la lectura de autores anarquistas, mueven a González Prada a que radicalice su análisis político. Pero en cambio, no se adhiere a un proyecto comunista. Aunque en París tiene la oportunidad de frecuentar a los antiguos communards, el intelectual peruano ve a aquellos franceses como utopistas dignos de admiración, pero condenados al fracaso. Tal evolución se observa en el discurso que pronuncia en agosto de 1898 y que titula La Unión Nacional y los partidos políticos. Entonces tengo que ir mucho más rápido. Me parece que aquí los minutos corren también 2 veces más rápidamente que en Europa. Son minutos americanos. Minutos americanos, sí, como las millas. En la bella época, los años 1898-1908, corresponden a la mayor actividad periodística de González Prada. Entre 100 textos resulta muy difícil elegir alguno de ellos. Yo iba a tratar entonces de nuestros liberales como el colega. Nuestros liberales excluyen la facilidad de la caricatura. Es una reflexión histórica sobre el liberalismo peruano. El texto se organiza en 3 partes. La primera parte define a 2 tipos de liberales, los oportunistas y los libertarios. La segunda parte hace un historial del Partido Liberal y la tercera parte señala la muerte de dicha agrupación. Ya se han dicho varias cosas sobre la primera parte. A mí me ha interesado además en la primera parte el homenaje al francés Clemenceau, con quien se identifica González Prada. Es algo muy interesante porque Clemenceau es alguien que ha tenido una larga trayectoria política y en los años 1900 publicaba una revista que se titulaba Le Bloc, El Bloque. En esa revista prácticamente lo escribía todo Clemenceau, como en Los Parias lo iba a escribir casi todo también González Prada.
El año 1902 es un año de gran tensión política, lo que va a explicar la fractura, la separación de González Prada, separación definitiva de la Unión Nacional, esa separación definitiva de la Unión Nacional que es para él tan importante que al final de Horas de Lucha, al final de ese libro de ensayos, agrega las cartas que explican, que justifican su separación. Entonces, llego a mi conclusión, todo lo demás lo verán, espero, algún día publicado. Quiero terminar recordando el silencio que envolvió la publicación de justamente Horas de Lucha en 1908. En momentos de la publicación de ese segundo libro de ensayos, hace exactamente 100 años, hubo un homenaje de los obreros, un homenaje organizado por el director de la revista La Idea Libre, y ese director se llamaba Glicerio Tazara, escribía lo siguiente: ese mismo silencio en torno a Horas de Lucha es la mejor corroboración de las acusaciones de Prada, es la aprobación tácita que los cobardes y los delincuentes acuerdan a su libro. También se habló de Horas de Lucha solamente en el semanario satírico Fray Cabezón, con 2 reseñas sobre el libro. Y volvió sobre nuestros liberales González Prada en 1909 con un ensayo en que hablaba así de los liberales: los liberales han descendido tanto que nadie se imaginaría descenso mayor. Y luego rabian cuando alguien les incluye en la nómina de los difuntos, lo que remite al artículo titulado Nuestros liberales. El liberalismo, finalmente, ha sido para González Prada una simple tentación, a mi juicio. En el fondo, una equivocación que esquivó, descartando las prebendas que le fueron ofrecidas y que rechazó hasta 1912, cuando aceptó el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora la última ponencia de este panel es por Thomas Ward de Loyola College, y el título sigue igual. Sí. Entre los liberalismos, ¿a cuál pertenece el anarquismo de González Prada? Muchas gracias. Bien. Sí, estoy muy contento de estar aquí en este coloquio hoy día con todos ustedes. Este año es un año de 2 aniversarios. La profesora Tausana ha mencionado la página González Prada que armamos en el año 1998, entonces la página tiene 10 años este año, y es otro aniversario muy importante porque es el aniversario de Horas de Lucha que se publicó en el Callao en 1908, entonces de una forma estamos celebrando. Y también para ayudar un poco con la ponencia del profesor Abramson, yo también he estado pensando en el liberalismo español, y de una forma Bartolomé de las Casas, importante escritor del siglo XVI, también tiene textos que tienden hacia el liberalismo. Por ejemplo, en su texto del único modo de atraer a las gentes a la verdadera religión, él habla de la libertad, los derechos y las cosas, así que la propiedad privada. Cuando Debbie y yo hablamos del tema de este coloquio, yo pensaba que iba a ser muy interesante porque es, que yo sepa, la primera vez que pensamos en González Prada como liberal o antiliberal, entonces el liberalismo nos da un marco para juzgarlo, para evaluarlo. Entonces, por ejemplo, si el anarquista Manuel González Prada es conocido como un defensor de la libertad, el progreso, la justicia y la sociedad secular,
Realmente no es tan extraño preguntarnos cuáles son los puntos en común entre su anarquía y el liberalismo, el que igualmente deificaba la libertad, el derecho y el secularismo. A propósito de la relación entre anarquía y liberalismo, Noam Chomsky, uno de los anarquistas más importantes del siglo XX, ha afirmado que su anarquismo tradicional, tiene sus orígenes en la Ilustración y en lo que él llama el liberalismo clásico. Pero Chomsky advierte que no se refiere a la versión del liberalismo clásico que fue construido por razones ideológicas, sino a la versión pura y original que fue sacrificada en el altar del capitalismo industrial creciente. De este liberalismo original de los siglos XVI y XVII, basado en la defensa de los derechos humanos y en la libertad, desemboca el anarquismo. El anarquismo de González Prada ha sido estudiado ampliamente por varios estudiosos, García Salvatierra, yo mismo, David Sobrevilla y Joel Delhomme, los dos que están con nosotros hoy. Sin embargo, su relación con el liberalismo ha quedado ambigua. Intentaré ahora contribuir a rectificar esta debilidad en los estudios de González Prada. No estoy tratando de decir que el liberalismo equivalga a la anarquía, ni que ésta sea aquel, pero sí reconozco que el liberalismo clásico viene primero y que los otros liberalismos vienen después, y que uno de estos es precisamente la anarquía, la vertiente más radical, más pura del liberalismo. En esta oportunidad me propongo esbozar unas líneas generales para ver estas relaciones no tan laberínticas. Hay un desajuste en el sentido del liberalismo, el secuestro del liberalismo clásico por lo que Chomsky llama el racionalismo económico, una construcción dual que por un lado impone la disciplina del mercado para los débiles y que por otro alimenta un Estado que halaga y protege a los acaudalados y privilegiados. Antes, González Prada había notado ese tipo de contrasentido en las relaciones humanas cuando observa, y una cita de la acción individual, cito, el tirano puede asesinar al pueblo, mas el pueblo no debe matar al tirano, fin de cita. Usamos la palabra secuestro conforme con Chomsky porque él nos hace ver que el sistema liberal del siglo XIX y el neoliberal del siglo XX representan una tergiversación del liberalismo clásico de Adam Smith. Consultando a Smith, nos damos cuenta de que Chomsky tiene razón. González Prada miró al liberalismo desde varios ángulos. Vamos a examinarlo desde las perspectivas sudamericanas de la independencia, los liberales frente a los poderes temporal y espiritual, y otra vez el liberalismo clásico. No todo el liberalismo que llega a González Prada viene de Francia o Inglaterra. González Prada ya tenía los ejemplos independentistas de Simón Bolívar y, como ha mencionado la profesora Tauzán, Francisco de Paula González Vigil. Para no repetir mucho lo que nos decía la profesora Tauzán, simplemente hay que destacar que González Prada veía en Vigil una persona, y cito otra vez, que defendió la libertad de conciencia, la tolerancia de cultos, el matrimonio civil y el divorcio. Lo que censura González Prada, y en eso llegamos al segundo tema, es el uso político del liberalismo para acumular bienes en vez de promover las libertades de la gente. Los lados puro y corrupto del liberalismo se conjugan mal en su ideología. El paso de lo colectivo hacia lo individual, que sabe muy bien al paladar, y el uso del doble discurso para mantener los antiguos privilegios, que le deja un sabor amargo en la boca. González Prada, como nos estamos aprendiendo esta mañana, es bastante familiar con el Partido Liberal en el Perú.
ha dedicado energía leyendo sus panfletos. Semejante a su opinión del Partido Conservador, no considera al Partido Liberal